Revelada, la increíble y sorprendente transformación de una abuela que te conmoverá profundamente. María miró el cuaderno de dibujos que su nieta, Sofía, le había entregado con tanto entusiasmo. Las páginas estaban llenas de vibrantes colores que la envolvían en una nostalgia abrumadora, regresando a un tiempo donde ella soñaba con ser pintora. Sin embargo, a medida que sus ojos se deslizaban por las páginas, un intenso nudo se formaba en su garganta. La vida que había vivido, marcada por la rutina del hogar y las expectativas sociales, la había dejado atrapada en una jaula de responsabilidades. Durante 72 años, había sido la abuela, la madre, la esposa, pero ¿quién era ella realmente? Mientras las risas de los niños resonaban en el exterior, junto con los murmullos familiares que recorrían la casa, María sentía un peso aplastante en el pecho. Las risas eran ecos de una felicidad ajena, ella, en cambio, se sentía sola en medio de su propia familia. Sofía la miraba con esos ojos brillantes que reflejaban la curiosidad de la juventud, pero María solo podía sentir un frío abrazo de inseguridad, como si cada trazo del cuaderno le recordara cuánto había dejado de lado su esencia. ¿Era realmente bueno lo que hacía? ¿Cómo podría alguien de su generación tomar un pincel nuevamente, después de haberlo olvidado tanto tiempo? ¿Por qué no vuelves a pintar, abuela?, preguntó Sofía con inocente curiosidad, rompiendo el silencio denso que las rodeaba. Esa pregunta sutil le atravesó el corazón como un rayo. Era una oportunidad, una chispa que encendió un fuego de dudas. La voz interior de María comenzó a gritarle que no podía, que no debía arriesgarse. Las normas invisibles que la rodeaban, las expectativas de ser la ama de casa perfecta, la llenaban de ansiedad. Respiraba con dificultad, sintiendo como su mente se llenaba de imágenes de rechazo y burla, la presión se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Y qué pasaría si sus pinturas no eran lo suficientemente buenas? ¿Y si su familia, en lugar de apoyarla, la miraba como una anciana que se resistía a aceptar su lugar en el mundo? Era una lucha interna desgarradora, el deseo de liberarse y ser auténtica enfrentaba la dura realidad del juicio social. La angustia palpita en su pecho, cada latido parecía recordarle todo lo que había sacrificado en nombre de los demás, con determinación temblorosa, y después de un combate mental que parecía interminable, María decidió sacar aquel viejo caballete del desván. Las primerías pinceladas eran torpes y llenas de temores, como si cada trazo fuera una declaración a su propia libertad. Sin embargo, la voz colectiva de su familia resonaba en su cabeza, cuestionando cada momento que ella dedicaba a lo que antes consideraba trivial. No deberías perder tiempo, parecía susurrar cada mirada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre se transformaba en un manto pesado mientras el día de su exposición se acercaba. María sabía que sería el momento de su vida, pero también sentía la presión de todos a su alrededor. Cada mirada, cada susurro se convertiría en un recuerdo indeleble. Sin embargo, enfrentar la crítica sería también enfrentarse a sí misma. La lluvia de inseguridades amenazaba con ahogar su determinación. Podría realmente mostrar su alma al mundo, y así, en ese momento de silencio antes del evento, una verdad inquebrantable se apoderó de su espíritu atormentado. El instante de revelación se acercaba y con él, la posibilidad de recordar quién era realmente. Pero la pregunta seguía retumbando en su mente, ¿podría romper las cadenas que la mantenían prisionera en su propia vida? La mañana de la exposición llegó con un aire cargado de expectativa y nerviosismo. María despertó temprano, como si el insomne murmullo de sus pensamientos la hubiera mantenido en un estado de alerta constante toda la noche. Se sentó en la cama, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, y sintió un estremecimiento en el estómago. Miró a su alrededor, cada objeto, cada recuerdo, parecía susurrarle sobre el sacrificio y la rutina, pero esta vez decidió ignorar esas voces. Había hecho su elección y no iba a dar marcha atrás. Mientras se vestía, contempló sus manos. Manos que habían amamantado, cocinado y tejido, pero que también habían sostenido pinceles olvidados. Se sintió extraña y poderosa al mismo tiempo. Decidió que cada parte de su ser, cada línea de su cuerpo, estaba presente por un motivo, y hoy sería un día de revelaciones. Con un estruendo el espejo reflejó no solo su imagen, sino la determinación recién encontrada en su corazón. Al llegar al lugar donde se llevaría a cabo la exposición, un frío súbito la envolvió.
El vasto espacio, decorado con un tono neutro, era un eco de su propio miedo. Las paredes blancas esperaban llenarse de vida a través de sus obras, mientras que su mente le recordaba lo que podía suceder si se equivocaba. La idea de ser evaluada por su familia, amigos y desconocidos le hizo optar por una respiración profunda. No había vuelta atrás, cada paso que daba hacia el salón de exhibición era un pequeño triunfo sobre su inseguridad. Recordó cómo el primer trazo que había dado en el lienzo se había sentido como dar el primer paso después de una caída, un acto de valentía pura. Se acercó a su caballete observando las pinturas que representaban momentos en su vida, cada una un reflejo de su alma. Los visitantes comenzaron a llegar, susurros y risas se mezclaban con el sonido de los pasos al caminar sobre el piso de madera. La vulnerabilidad salió a flote al ver sus obras admiradas y criticadas. ¿Qué pensaban realmente de ella? La veían como una anciana que jugaba a ser artista, o podían vislumbrar el espíritu libre que había persistido en su interior. Cuando su hija María, sorprendida, se detuvo frente a una de las pinturas más impactantes, sintió el deseo de huir. La imagen era un paisaje en tonos cálidos, pero simbolizaba más que solo un cuadro, representaba su lucha por ser vista de nuevo. En eso el rostro de su hija se iluminó, y un atisbo de emoción brotó de sus ojos. «No puedo creer que hayas pintado esto, mamá», exclamó. Ese instante fue un golpe en el pecho. La necesidad de aprobación, en lugar de asustarla, la llenó de una extraña fuerza. Finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que tanto había anhelado. Pero a su vez, la presión aumentó. Ya no se trataba solo de ser una artista, se trataba de ser una mujer que había estado invisible y que ahora reclamaba su lugar en el universo. Mientras paseaba entre los asistentes, escuchó susurrar comentarios de admiración, pero también murmullos de duda. La balanza de autoaceptación y crítica interna oscila dentro de ella. La batalla ya no era solo contra las normas sociales, sino contra el diálogo interno que había cultivado durante años. La idea de no ser suficiente, la vaguedad de sus emociones amenazaba con envolverla, pero en ese mismo instante, la mirada de Sofía la atravesó como una flecha. Fue un recordatorio de que no todo era lo que pareciera. Detrás de cada crítica había una oportunidad para crecer, y detrás de cada elogio, un compromiso con su verdad. Abriendo la puerta hacia un futuro incierto, María comprendió que el verdadero desafío no era la exposición, sino lo que vendría después. Con cada segundo que iba pasando, la tensión crecía. El impulso de hablar, de compartir su historia, retumbaba en su interior. Lo que empezó como un intento de redescubrirse se había vuelto una búsqueda de autenticidad que no podía desviarse. A medida que la noche avanzaba, una pregunta ardía en su mente. ¿Qué pasaría si decidiera no solo seguir creando, sino abrazar la artista que había estado en su interior todo este tiempo? Con la luz del evento centelleando a su alrededor, el momento de la verdad se acercaba. María sabía que lo que era un simple acto inicial podría generar un cambio irrevocable en su vida. Pero ¿sería capaz de dar ese paso decisivo hacia la libertad? La música suave de fondo se mezclaba con los murmullos de los visitantes, creando un ambiente tespian que mantenía a María en un estado híbrido de adrenalina y reflexión. Cada mirada en sus obras era un espejo que la devolvía a su propia lucha interna, una constante negociación entre el anhelo de ser vista y el temor a ser juzgada. Era como si cada trazo que había dejado en la pintura resonara con sus inseguridades, gritando en silencio lo que había tenido que sacrificar para estar allí. Esa noche, la adrenalina no solo procedía de la expectación, sino de algo más profundo, una necesidad urgente de expresarse y liberarse de las cadenas del pasado. Con cada crítica que escuchaba, cada palabra de admiración, sentía que las barreras que había levantado durante años empezaban a desvanecerse. En su mente el eco de sus propias dudas luchaba por hacerse escuchar, pero no de la manera que siempre había hecho. Esta vez, en lugar de rehuir la conversación, comenzó a reflexionar sobre cómo enfrentarse a esa voz interna. Mientras una pareja frente a su obra comentaba sobre la técnica y el uso de color, María sintió que esos comentarios la equipaban con un nuevo coraje. Sus dedos, antes temerosos al sostener un pincel, ahora parecían tomar vida en sus pensamientos. Era una sensación casi exaltante darse cuenta de que el arte podía ser no solo una forma de expresión, sino un camino hacia la autovaloración. Nunca antes había contemplado la posibilidad de que su historia personal podría resonar con otros, pero allí estaba, expuesta ante un público que incluso si no la comprendía completamente, estaba dispuesta a escucharla. «No puedo creer que hayas pintado eso, mamá». La frase de su hija resonó en su mente inmortalizando un momento que podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Esa luz en los ojos de Sofía no solo era el reflejo del amor filial, sino el reconocimiento de una lucha que había estado oculta durante demasiado tiempo.
Esa aprobación le proporcionaba no solo un sentido de pertenencia, sino también la satisfacción de haber tomado la decisión correcta. A medida que pasaban los minutos, María sintió una transformación interna. Ya no era solo la mujer que había estado dormida durante años, sino una creadora que reclamaba su existencia con cada paso y con cada palabra en su mente. La forma en que los visitantes interactuaban con su arte la empoderaba, desdibujando las líneas del miedo que había definido gran parte de su vida. Sin embargo, en cada instante de claridad, una sombra de duda continuaba acechándola. ¿Realmente podría continuar este camino más allá de esta noche? Esa interrogante se colaba en su mente como un ladrón, amenazando con robarle la gratitud que había logrado construir. Ello la hizo darse cuenta de que la Expansive era más que un evento, era un compromiso consigo misma. En un giro repentino, María se encontró en una conversación profunda con otro espectador que la abordó con un tono entusiasta. Conversaron sobre el significado detrás de sus obras y cómo cada una representaba no solo paisajes, sino la vastedad de la experiencia humana. Las palabras fluyeron entre ellos y por primera vez, María sintió que era posible conectar su arte con un propósito más grande que ella misma. Era un deber, quizás, crear un puente entre su vida y las vidas de quienes la rodeaban. Cuando la conversación concluyó, María se detuvo un momento, sintiéndose un poco mareada. Se enfrentaba a algo que había estado buscando, un tipo de conexión genuina donde podría construir su identidad como artista, pero también como mujer. Decidió que era hora de lanzar lo que había guardado dentro, su historia, sus miedos y sus triunfos. La exposición era solo el esbozo del viaje que se avecinaba. Entonces, mirando a su alrededor a las personas que la rodeaban, entendió que el verdadero desafío no había terminado, de hecho acababa de comenzar. En la profundidad de su ser, sentía que algo emergía, una necesidad casi visceral de tomar el control de su narrativa y seguir adelante con su arte. Pero en ese mismo instante, un visitante que parecía ser una figura destacada de la crítica artística se acercó. Su mirada era intensa, penetrante, en sus ojos había un brillo que María no pudo descifrar. ¿Estaría ella a punto de recibir tanto reconocimiento como crítica? ¿Podía su viaje hacia la autenticidad llevarla a confrontaciones inesperadas? Esa mirada prometía más que solo palabras, era un desafío latente. El aire se volvió pesado, y en su mente una inquietud crecía. Con el corazón acelerado, María supo que lo que estaba por venir podría cambiar no solo su carrera, sino su vida por completo. La verdadera pregunta era, ¿estaba preparada para lo que estaba a punto de enfrentar? María sintió que el tiempo se detenía en el instante en que la figura se acercaba. Algo en su postura y en la forma en que escaneaba la sala con mirada crítica despertó una mezcla de admiración y aprehensión en ella. Con cada paso del desconocido, la inquietud se transformaba en expectativa. ¿Qué quería de ella? ¿Qué podía ver en sus lienzos que ella misma aún no había descubierto por completo? La desconocida, con un aire de autoridad silenciosa, se detuvo frente a su obra más vibrante, un paisaje que destilaba la lucha por la identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo. Esa fue la pieza que había más conectado con su propia historia y, en ese momento, parecía resonar con una intensidad que la enredaba en una red de luces y sombras. ¿Te gustaría saber lo que realmente pienso? La voz, suave pero firme, rompió la tensión que se había acumulado en el aire. María asintió al tiempo que su estómago se convertía en un torbellino de emociones. Las palabras del crítico podían ser un bálsamo o una daga, y la posibilidad de una crítica brutal parecía omnipresente. Tu técnica es impresionante, pero hay una lucha interna que todavía no has resolvido en tu obra, continuó. Tus colores son gritos de pasión, pero veo un eco de miedo en cada trazo. María sintió que se le helaba la sangre. Su voz interna, el eco de todas sus inseguridades, resonaba en las palabras. Pero en lugar de rechazarla, decidió enfrentarla, enfocó su mente en lo que había aprendido esa noche, la conexión trascendental que había comenzado a establecer con los que se acercaban a su arte. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz más firme de lo que había anticipado. La respuesta que buscaba no venía solo de la crítica, sino de su propia introspección. Creo que debes permitirte ser más vulnerable. Tienes una historia poderosa, pero te escondes detrás de lo que es estéticamente aceptable. Empodera cada trazo con tus sentimientos, deja que eso resuene más allá de la superficie. Cada palabra la golpeaba con el peso de la verdad. María sintió como si un velo se levantara, revelando no solo la esencia de su arte, sino también de sí misma. Mientras el crítico seguía hablando, María se vio a sí misma de nuevo. La mujer que había dejado de pintar durante tanto tiempo, la madre que había priorizado a los demás antes que a sí misma, la abuela que había olvidado el poder de su voz. Era más que una exhibición artística, era un renacer, una reivindicación.
Esa conversación le estaba brindando la oportunidad de reconectar no solo con su arte, sino con su vida. Cuando finalmente el crítico se despidió, María se quedó contemplativa. Era posible que las palabras de un extraño pudieran cambiar su trayectoria. Se dio cuenta de que el viaje interno que había comenzado iba mucho más allá de una simple exposición. Las dudas y los miedos que una vez la paralizaron comenzaban a transformarse en una fuerza impulsora. Al observar su obra una vez más, sintió que no solo debía pensar en cómo presentarse a la audiencia, sino también en cómo arriesgarse a mostrar sus luchas más profundas. Había un mundo que la necesitaba y las historias que guardaba en su interior exigían ser contadas. Con un aire renovado, María reflexionó sobre su próximo paso. La transformación seguía llamando, y su tinta aún no había danzado con la vida en los lienzos en blanco que la esperaban en su estudio. Prometió experimentar, incluso arriesgarse a fracasar en el proceso, porque sabía que eso era vital para su crecimiento personal y artístico. Mientras tomaba una profunda respiración, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Podía sentir la creación de algo nuevo, un llamado a la autenticidad que no solo resonaría con su historia, sino que podría transformar el espacio artístico en el que se movía. Pero sin embargo, una sombra de duda acechaba. ¿Estaba realmente lista para hacer esta revelación? Podía permitir que los demás vieran su vulnerabilidad sin el miedo de ser juzgada nuevamente, y así, en el silencio que siguió a su decisión, una urgencia creció en su interior. Tenía que definir su futuro en términos de su propia verdad, enfrentando no solo el juicio del mundo exterior, sino también el interno, que aún persistía en la penumbra de sus pensamientos. La pregunta se mantenía latente en su corazón: ¿podría enfrentar sus propias sombras y dar un paso hacia la luz? Era momento de asumir su narrativa, pero lo que estaba por venir podría desafiar todo lo que había creído. ¿Cómo podría liberar su voz y su arte de la prisión del miedo? La alineación de su verdad y su expresión solo era el inicio, un giro en la rueda de su vida que prometía avances, pero también sacrificios. La travesía apenas comenzaba y cada paso sería un desafío en sí mismo. María se dirigió a su estudio con paso decidido, cada movimiento impregnado de una mezcla de ansiedad y emoción. Las paredes, cubiertas de obras incompletas y emociones reprimidas, parecían ahora vibrar con la promesa de un cambio. Su mente giraba en torno a las palabras del crítico. Aquello que una vez sintió como un lastre se convertía en un faro que iluminaba su camino hacia la autenticidad. Al cruzar la puerta, el olor a óleo y disolvente la envolvió como un abrazo, recordándole el hogar que había relegado a un segundo plano. Se sentó frente al lienzo blanco, el símbolo palpable de su nueva decisión de arriesgarse. Pero a medida que la inspiración comenzaba a brotar, otra voz, la de la duda, surgió desde las profundidades de su ser. ¿Acaso lo que estaba a punto de crear podría ser digno? ¿Sería suficiente para contar su historia? La sombra del miedo, que había sido compañera constante, intentó imponerse sobre su resolución. A pesar de eso, María respiró profundamente. Decidió que el miedo no era un enemigo, sino un maestro que podía guiarla hacia la vulnerabilidad que necesitaba. Con cada trazo en el lienzo intentó representar no solo lo que veía, sino lo que sentía, la lucha de una mujer que había olvidado su voz, los ecos de risas y lágrimas de su vida, los momentos en que la creatividad fue reemplazada por la rutina y el olvido. Conforme las capas de pintura comenzaban a formar una imagen, su mente se llenó de recuerdos. Su infancia en la que el arte fue su lenguaje, los días en que su sonrisa se apagó ante las exigencias del mundo. Una historia de fortaleza y fragilidad que merecía ser explorada, que tenía el derecho de ser vista y sentida. El acto de pintar se transformó en una especie de catarsis, cada color liberaba una emoción, cada trazo le acercaba más a sus verdades ocultas, los días se convirtieron en semanas, y mientras más se sumergía en su trabajo, más evidente se volvía su transformación. Cada sesión de pintura no solo la acercaba a su obra, sino que la reencontraba con su identidad perdida. A través de su proceso creativo, empezó a reconocer talentos que había dejado de lado. Los circuitos de su imaginación se recargaban, y la artista que había estado dormida en su pecho despertaba con una fuerza desbordante. Una mañana, decidida a compartir su evolución, tomó la iniciativa de invitar a un pequeño grupo de amigos a ver su nueva obra. No era solo una presentación, era una declaración de intenciones. María sentía que estaba dando a conocer no solo una obra, sino un nuevo capítulo de su vida. El nerviosismo la envolvía al pensar en las reacciones. ¿Cómo recibirían sus amigos esta nueva versión de ella, tan tierna y al mismo tiempo, tan cruda? Al final de esa tarde, el estudio reverberó con risas y comentarios, pero también con una ligera tensión en el aire. Algunos de sus amigos conocían su dolor, otros eran ajenos a su lucha interna, y nunca imaginó que su arte podría ser un puente para una conversación más profunda.
La vulnerabilidad que había decidido mostrar parecía abrir las compuertas de un océano de empatía y reflexión. Mientras uno de sus amigos observaba un detalle en su trabajo, le preguntó sobre el significado de un color intenso que parecía dominar la composición. María, sin pensarlo dos veces, respondió: es el eco de mis miedos, la explosión de mis deseos de ser vista por lo que realmente soy. Se dio cuenta de que la honestidad en sus palabras resonaba más allá del arte, se convertía en un canto de liberación personal. Sin embargo, no todo era tan simple. Mientras se llenaba de satisfacción, una sombra de preocupación volvió a asomarse. Las inseguridades que había enterrado, esos miedos que sabían aferrarse a su ser, comenzaban a resurgir. ¿Sería capaz de sostener esta nueva imagen que estaba creando de sí misma? Podía arriesgarse a ser rechazada y, más aún, a confrontar los ecos de su pasado que resurgían junto a su éxito. La noche llegó, y con ella, un susurro inquietante flotó en el aire. María. Sentía que había alcanzado un hito, pero la incertidumbre aún nublaba su visión del futuro. No podía evitar preguntarse, ¿y si esta nueva apertura en su arte la sometía a un juicio aún más severo? La inquietud que parecía haberse disipado durante el día volvía a susurrarle al oído. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una pregunta inquietante retumbaba en su mente: ¿cuán lejos estaba realmente dispuesta a llegar para reconstruir su voz y enfrentar su historia completa? A la mañana siguiente un nuevo lienzo la esperaba, pero también lo hacía la duda: ¿podría hacer frente a la nueva vida que su arte le estaba ofreciendo? El verdadero desafío apenas comenzaba. A primera hora de la mañana, el sol se filtraba a través de las ventanas de su estudio, iluminando el polvo suspendido en el aire. María miró el nuevo lienzo, un mundo en blanco que aguardaba su historia. Pero la presión que sentía no era solo por la expectativa de lo que debía crear, sino por el peso de su propia transformación. ¿Quién era realmente aquella mujer que se atrevía a desnudar su alma a través de los colores? Esa versión de sí misma era una ilusión momentánea o un reflejo duradero. Decidida a no dejar que la duda la dominara, se arremangó la blusa y comenzó a mezclar los colores. La pintura se convirtió en un diálogo interno en el que cada acento y cada sombra representaban no solo sus emociones, sino también las expectativas del mundo. Con cada trazo iba revelando fragmentos de su vida, los errores cometidos, las decisiones que la llevaron a un impasse, y la lucha constante entre el deseo de encajar y la urgencia de ser auténtica. Mientras trabajaba, su mente se despejaba y una idea surgió. ¿Por qué no arrojar luz sobre su proceso? Había tantos que, como ella, navegaban en un mar de inseguridades. Así que decidió documentar su jornada de transformación, no solo a través de la pintura, sino también escribiendo un diario íntimo. Sus palabras, punzantes y honestas, se convirtieron en parte del proceso creativo, un rayo de esperanza diseñado para inspirar a otros. María se daba cuenta de que estaba creando un puente, uno que la conectaba con su propia vulnerabilidad y también con las ansias de aquellos que buscaban reconocimiento. Las semanas pasaron. Un día, mientras hojeaba las páginas de su diario, se sintió atrapada entre el deseo de mostrar su trabajo final y el miedo al juicio. Cada página contenía el eco de sus miedos, pero también el anuncio de su crecimiento. Ese dilema interno, ese constante jugar entre exposición y autorrevela, se convirtió en el conflicto central de su vida. Tenía un arte que contar, pero cómo hacerlo sin sentirse expuesta y vulnerable. Una noche, mientras se encontraba sola en su estudio, una idea impactante la atravesó como un rayo. En lugar de dar simplemente una exposición, podría organizar una serie de encuentros íntimos donde compartiera la historia detrás de cada obra. Podría invitar a personas a su espacio creativo, permitirles conocer cada emoción que había vertido en el lienzo y, en el proceso, encontrar también los ecos de sus propias historias. Pero con esa idea llegaron también los temores. ¿Y si su vulnerabilidad fue vista como una debilidad? ¿Y si sus amigos no la entendían? En ese momento de decisión, se sentó con el corazón palpitante, consciente de que el dolor y la inseguridad eran una parte integral de su nueva vida. María sopesaba la delgada línea entre arte y exposición. Una parte de ella quería ocultar sus inseguridades, pero otra sabía que al hacerlo, limitaría la conexión profunda con quienes pudieran ver y sentir la brutalidad de su verdad. Con el impulso de una mujer transformada, tomó un cuaderno. Decidió plasmar su proyecto, esbozando un plan sobre cómo podría llevarlo a cabo. Las palabras danzaron en la página, cada línea representaba no solo un deseo de compartir, sino un paso hacia la valentía. Y así el proyecto comenzó a tomar forma, con la promesa de desafiar no solo a su público, sino también a sí misma. Con cada día que pasaba, el miedo a ser juzgada se convertía en una invitación a ser valiente. María se encontraba al borde de crear no solo arte, sino experiencias que podían llevar a otros a reflexionar sobre sus propias luchas.
El momento de lanzarse a la oscuridad del desconocido estaba cada vez más cerca, pero una sombra de duda continuaba acechando. ¿Estaría realmente lista para enfrentar la energía dual del amor y el rechazo que su exposición podría provocar? Y así, en el silencio electrizante de su estudio, una pregunta inquietante plantó su raíz en su pensamiento. ¿Podría arriesgarse a ser realmente vista y dejar que su vulnerabilidad fuera su mayor fortaleza? La respuesta se deslizaba entre los colores de su paleta, ansiosa por ser revelada, mientras el nuevo lienzo aguardaba la primera pincelada de un futuro incierto pero apasionante. Ante ella había una elección trascendental que tomar, y el próximo paso determinaba el destino de su arte y su vida. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer encontraba a María inmersa en sus pensamientos, el estudio como su refugio y campo de batalla. La idea de llevar a cabo aquellos encuentros íntimos se asomaba con fuerza en su mente, una mezcla embriagadora de emoción y miedo. Mientras afinaba los detalles de su plan, el peso de la inseguridad amenazaba con arrastrarla a un abismo de dudas. Cada decisión se sentía monumental, y con cada trazo de pincel, empezaba a comprender que la verdadera creación no solo era plasmar imágenes en un lienzo, sino abrirse al mundo de una manera que jamás había imaginado. Se preparó para su primer encuentro con interés desenfrenado y ansiedad palpable. A su alrededor, las paredes estaban adornadas con obras que representaban sus luchas y triunfos, cada una contando una historia no solo de ella, sino de su transformación. ¿Pero sería capaz de compartir su historia sin el velo protector de la distancia? ¿Podría aceptar el crudo examen de sus emociones por parte de extraños? Esa vulnerabilidad parecía un océano tormentoso, y a pesar de su determinación, no podía evitar temer las olas que pudieran surgir. Mientras organizaba la primera sesión, fue surgiendo un nuevo temor, el miedo al rechazo. Se sintió tentada a cancelar todo, pero también recordó el compromiso que había hecho consigo misma, ser auténtica, ser real. Ese contraste entre la duda y la determinación se tornó en un impulso, y se vio a sí misma escribiendo invitaciones, cada palabra una promesa de sinceridad y conexión. Cuando finalmente se acercó el día, el aire en el estudio vibraba con una energía palpable. Un grupo reducido de personas llegó, miradas curiosas y sonrisas nerviosas llenaron la habitación. María respiró hondo sintiendo cómo la ansiedad la abrazaba con fuerza, pero también como su espíritu ardía con el reconocimiento de que había cruzado un umbral importante. Ella se dirigió a sus invitados con una voz temblorosa, que gradualmente se tornó más firme. Compartió historias detrás de las obras, hablando de sus sombras y luces, y al hacerlo, sintió como los hilos invisibles de la vulnerabilidad comenzaban a tejer conexiones entre ellos. Los rostros cambiaban sutilmente y María percibió un reflejo de sus propias luchas en los ojos de otros. La atmósfera se cargó de una sinceridad íntima. Al abrirse, cada palabra liberaba un nuevo miedo, pero también una nueva simulación de fuerza. Las historias de los asistentes comenzaron a fluir, compartiendo sus propias luchas y desafíos, y en ese espacio creativo y seguro, la vulnerabilidad se transformó en un legado compartido, un testimonio de la resiliencia humana. Aquella tarde despertó en María una sensación renovada de propósito. Se dio cuenta de que el arte no solo es un reflejo de uno mismo, sino también un medio para abrazar y sostener las verdades de otros. El miedo al juicio se desvaneció y en su lugar, emergió un profundo deseo de continuar conectando a través de su creación. Mientras su corazón latía con fuerza, la realidad se transformó en un manantial de posibilidades. La idea de repetir aquellos encuentros comenzó a gestarse con más fuerza, cada uno más audaz que el anterior. Sin embargo, en medio de esta nueva claridad, un insidioso pensamiento se deslizó en su mente. ¿Qué sucedería si al desnudarse ante el mundo, se encontrara con una reacción hostil? Las palabras de crítica y rechazo podían surgir como dardos envenenados, y el riesgo de herirse crecía. María se enfrentaba ahora a una nueva batalla interna, la eterna danza entre la autenticidad y la protección de su ser. El próximo paso para ella era claro, pero también cargado de ansiedad. Mientras observaba las obras en su estudio, se dio cuenta de que estaba a punto de rendirse a la vulnerabilidad de una manera completamente nueva. Las lecciones de ese primer encuentro ecoaban en su mente, mezclándose con la incertidumbre que ahora la impulsaba a seguir adelante. ¿Podría sostener esta nueva forma de exposición sin perder su esencia? La respuesta latía en su interior, aguardando el momento adecuado para revelarse, y con ello, María se preparó para explorar la siguiente fase de su travesía, una en la que el amor y el rechazo podrían coexistir de maneras inesperadas. Las pinceladas que estaban por venir podrían definir no solo su arte, sino su vida entera. María se despertó una mañana con un nuevo fervor en su pecho. Los ecos del primer encuentro aún vibraban en su mente, pero ahora un impulso diferente la guiaba. Las horas de reflexión en su estudio se habían convertido en una especie de ritual. Cada trazo en el lienzo tenía el peso de sus emociones,
como si el arte le hablara en un susurro, invitándola a seguir explorando las profundidades de su propia verdad. Mientras miraba las obras que embellecían sus paredes, se sintió arrastrada a un abismo particular, la necesidad de compartir su experiencia no solo a través de su arte, sino de convertir su proceso en un camino visible y accesible para otros que, como ella, luchaban con su autenticidad. Esa idea la llevó a pensar cómo podría documentar su viaje. Las palabras fluyeron de su mente a sus dedos. Comenzó a escribir un diario, donde cada paso en su evolución personal sería retratado con sinceridad. Cada entrada se convertía en un acto de liberación. Escribir sobre su vulnerabilidad, sus temores y los pequeños triunfos se tornó una forma de desafío. Podría convertir su viaje en una narrativa que sirviera a otros y, a su vez, ser testimonio de su transformación. Las primeras palabras brotaron con dificultad, pero a medida que el lápiz se deslizó por el papel, la claridad se fue estableciendo. Hoy me siento más fuerte, aunque el miedo acecha en cada rincón de mi mente, reflexionó en voz alta. Se estaba dando permiso para ser una artista en todos los sentidos, no solo en el lienzo, sino también en las páginas. Las dudas se transformaban en relatos de superación, mostrándose ante el mundo con la convicción de que su historia podría resonar con alguien más. Sin embargo, mientras escribía, su mente no podía escapar de la espina del miedo al rechazo. ¿Qué pasaría si sus palabras no eran suficientes? El eco de la crítica se convertía en un murmullo persistente que la instaba a revisar cada frase, a editar cada emoción antes de exponerlas al mundo. La necesidad de aprobación chocaba con su deseo de autenticidad. Tomó una decisión: sería valiente. Decidió compartir un breve extracto de su diario en su próximo encuentro, una forma de combinar su arte visual con su voz escrita. Sabía que no sería fácil. Frente a un nuevo grupo de personas, tendría que abrirse con sinceridad y exponerse a sus inseguridades. Era un acto monumental, un puente entre su vulnerabilidad y el anhelo de conexión. La noche del encuentro se aproximaba. Al mirar por la ventana, el cielo era oscuro, pero en su interior había una chispa, una mezcla de temor y emoción la envolvía. Su mente divagaba entre las posibles reacciones, la alabanza y la crítica, y la sensación de peligro se intensificaba. Aquella mezcla de adrenalina y ansiedad se convirtió en su motor. Estaba a punto de saltar al abismo una vez más, pero esta vez sintió una determinación indomable. Al mirar su obra final, sintió que cada pincelada contenía su historia, su lucha. Esa era la esencia que quería compartir, la que transmitiría a través de su voz escrita. Pero en un giro inesperado, se dio cuenta de una verdad reveladora: el acto de revelarse y confrontar su propio miedo era el camino hacia la libertad que siempre había deseado. El momento de la verdad se acercaba. Cuando las luces se apagaran y las miradas se volvieran hacia ella, sabría que no solo presentaría una parte de su trabajo, sino que haría una entrega emocional profunda. Pero en su mente una pregunta inquietante persistía: ¿podría soportar el peso de su propia verdad expuesta, o la vulnerabilidad se transformaría en su mayor obstáculo? Con el corazón latiendo con fuerza, tomó una respiración profunda y se preparó para enfrentar la incertidumbre que le aguardaba. ¿Podría superar su miedo al rechazo y encontrar en su fragilidad la mayor fuente de fortaleza? Los días que siguieron al encuentro fueron intensos. María sintió como cada una de sus emociones estaba a flor de piel, su mente agitada como un océano en tempestad. La presentación había sido, a pesar del miedo inicial, liberadora. La reacción del público no solo la impulsó a continuar, sino que también despertó en ella una chispa de autoconfianza que no sabía que existía. Cada aplauso había resonado en su pecho como un eco del coraje que había encontrado en su vulnerabilidad. Sin embargo, esa emoción no se asentó fácilmente. Cada interacción posterior con los asistentes se tornó en un ejercicio de autocontrol y reflexión personal. Reflexionaba sobre las palabras que habían fluido de su interior aquella noche. El relato que compartió no solo era un vistazo a su alma, sino también un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Al escuchar sus comentarios, parte de ella se sentía elevada, mientras que otra parte se hundía al recordar la posibilidad de la crítica. A medida que los días transcurrían, comprendió que había más por aprender sobre sí misma. Impulsada por la necesidad de profundizar en esta nueva etapa, comenzó a investigar sobre la terapia visual y la escritura como instrumentos de sanación. Se sumergió en libros, documentos y recursos en línea, buscando testimonios de otros que, como ella, habían encontrado en el arte un refugio y una forma de autoexpresión. A medida que absorbía estas ideas, se sintió inspirada a incorporar técnicas que fusionaran la pintura con la escritura, creando cuadernos donde las imágenes y las palabras coexistieran en un diálogo íntimo. Sin embargo, no todo era un camino recto. Su mente, plagada de dudas, comenzaba a tumultuar.
¿Cómo podría yo, una artista apenas en desarrollo, ofrecer inspiración?, se preguntaba, sintiéndose insignificante frente a los grandes referentes que admiraba. Esa autocrítica implacable amenazaba con desdibujar los avances que había hecho. Cada nuevo paso hacia su desarrollo era como caminar sobre una cuerda floja, tambaleándose entre la autoconfianza y el abismo de la autoexigencia. María decidió entonces abordar esas inseguridades de frente. En sus nuevas obras comenzó a incluir fragmentos de su diario, trozos de su historia entre las pinturas. Los colores y las letras se entrelazaban, creando una sinfonía de su voz personal, una forma de reafirmar su derecho a ser escuchada. Cada pincelada la acercaba un paso más a la aceptación. Se sentía como una exploradora en el vasto océano de sus emociones, aventurándose en las profundidades de su ser, pero en medio de este proceso, una sombra oscura se cernía. Recibió un mensaje anónimo en sus redes sociales, un comentario cruel que le recordaba lo frágil que podía ser el reconocimiento. «Tus palabras son vacías, no te creas especial», decía el mensaje. El golpe fue duro. Una descarga de adrenalina y algo más profundo, el miedo al rechazo, afloró de inmediato. Durante horas luchó con la tristeza y la ira, cuestionando su capacidad para seguir adelante. Era como si aquel mensaje había desterrado la claridad de su visión. Luego de esa noche tormentosa, decidió que no dejaría que la oscuridad opacara su luz. Se sentó con su diario y escribió una carta a su yo del futuro. Se prometió que cada crítica, ya fuera positiva o negativa, no definiría su valor. Con cada palabra que plasmaba en el papel, se empoderaba más. Este ejercicio se convirtió en una forma de renovarse. Entendió que el verdadero poder residía en continuar existiendo en su autenticidad, sin importar lo que otros pudieran pensar. Con una nueva resolución, María sabía que el momento de transformación estaba a la vuelta de la esquina. Tenía una idea en mente que podría cambiar el rumbo de su carrera artística y personal. Se preparaba para presentar su trabajo en una exposición, una muestra no solo de sus pinturas, sino de su proceso de sanación. Sin embargo, una última pregunta quedó navegando en su mente: ¿sería capaz de convertirse en la voz que ella misma necesitaba? ¿Inspirando a otros a encontrar fortaleza en su vulnerabilidad? Estaba a punto de descubrirlo en su próxima confrontación con el público. María se encontraba en la víspera de su exposición más ambiciosa. Todo el esfuerzo de su transformación culminaba en esta noche, donde su arte se entrelazaba con su vida. Al mirar a su alrededor, su estudio, que antes había sido un refugio del miedo, ahora vibraba con la energía de su historia contada. Cada pintura era un fragmento de su alma, una conquista sobre los demonios que la habían acechado a lo largo de los años. La ansiedad la invadía, pero esta vez era diferente. Los nervios no provenían del temor al juicio, sino de la emoción de compartir su viaje. Recordó las palabras del crítico que había desafiado su autenticidad, y en un giro inesperado, las sentía como un aliento de vida. En lugar de huir de sus vulnerabilidades, las había abrazado, las había expuesto ante el mundo. Era el momento de demostrar que cada trazo, cada color, contenía no solo su lucha, sino la posibilidad de que otros también se aceptaran. El día de la exposición dawnó con un sol brillante que iluminaba su camino al lugar. Cada paso hacia la galería era un paso más hacia su nueva identidad. Al llegar, el espacio era un laberinto de emociones. Las paredes estaban adornadas con sus obras, cada una gritando historias de resiliencia. Los visitantes comenzaron a llenar el lugar, miradas curiosas y sonrisas nerviosas cimentaban el ambiente. María tenía un plan. No solo quería exhibir su arte, quería compartir su historia a través de un discurso, un relato de transformación que invitara a otros a conectar con sus propias vivencias. Mientras los murmullos se hacían más intensos, se sintió rodeada por la calidez de las almas presentes. Era un instante mágico, el miedo se desvanecía en la emoción del reconocimiento colectivo. Con la voz más firme de lo que había anticipado, se dirigió a todos. Este viaje no ha sido solo acerca de la pintura, sino de aprender a ser vista. He descubierto que el arte puede ser una libertad colectiva, donde nuestras historias personales encuentran resonancia. Contó sobre sus luchas, sus inseguridades, y cómo cada crítica había sido una oportunidad disfrazada de miedo, una invitación a crecer. La sala quedó en un silencio reverencial. María sentía cada mirada abrazarla, no juzgarla. Cuando finalizó, un aplauso sincero resonó en el aire. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, quien, visiblemente emocionada, la miraba con admiración. Ese instante reafirmó su convicción: no solo había reclamado su lugar en el mundo, sino que había inspirado a otros a hacer lo mismo. Había descubierto que su historia era un faro, y no una sombra. La velada se sucedió entre risas, lágrimas y conexiones profundas. Aunque algunos comentarios críticos surgieron, ya no la afectaban.
Había aprendido que el valor no radicaba en la aprobación externa, sino en la autenticidad interna. Los ecos de su lucha resonaban en otros, y eso era suficiente. Finalmente, mientras las luces comenzaban a atenuarse, María sintió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza. Los aplausos ya no eran solo una validación, eran la celebración de su viaje. Había conquistado su miedo al rechazo y, más importante aún, había demostrado que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Aquella noche no solo se desnudó ante el público, sino que abrazó su humanidad. Al salir de la galería, la brisa fresca acarició su rostro. María sonrió por primera vez sintiéndose realmente libre. Había entendido que sus pinceladas eran ecos de su propia voz, y que la vida continuaba ofreciéndole lienzos en blanco para seguir creando. En su corazón, una certeza florecía: había dado un paso decisivo hacia una vida de autenticidad y creatividad, convirtiéndose en la artista que siempre había soñado ser. Este era el comienzo de un viaje sin fin de crecimiento y exposición personal. La siguiente etapa pulsaba en su interior y, con su nuevo compromiso, estaba preparada para abrazar cada capítulo venidero. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. La transformación de María es solo el inicio de un viaje que todos podemos emprender.